en Lucas, capítulo 8, del 22 en adelante. Lucas, capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús el Señor, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun el viento y las aguas manda y lo obedece? Padre Celestial, oramos a ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, toques nuestro corazón, toques nuestra mente y nos hables a nuestro espíritu. Queremos que tú, Señor, que tu palabra entre a lo profundo de nuestros corazones, entre a lo profundo de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra yo traté de darle un título. Dios tiene el control, pensé, pero no es el título. El Señor siempre tiene un propósito en nuestras vidas. El Señor no hace las cosas porque se le ocurre. Dios no es que Él se levante en la mañana de ¿qué voy a hacer hoy día? Por Claudio. No es que Dios toma las cosas al azar. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un objetivo. Y Dios quiere hacer algo con nosotros. Y eso que quiere hacer Dios, lo va a hacer. A pesar de nosotros. Yo anotaba acá algunas cosas. El Señor tiene un plan y ese plan, generalmente Dios le da una forma a ese plan. Generalmente el Señor construye algo para llegar a un objetivo. Y esa construcción que hace el Señor es un método, un mecanismo que tiene, y ese mecanismo, ese método nos hace pasear por diversas situaciones, circunstancias, buenas, malas, regulares, pero para llegar a un objetivo, para llegar a un final, para llegar a un lugar. Dios nos hace pasar por desierto para que veamos su poder. El pueblo de Israel, y vamos a tocar un tema muy, muy especial con el pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida tuvo que pasar por un desierto. Tuvo que pasar por muchas circunstancias. A veces Dios está haciendo algo con nosotros, y nosotros no le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué quieres tú de esto? Sino que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas según a nuestra pinta. Hay un cantante, Frank Sinatra. ¿Ubican a Frank Sinatra? Tenía una canción: luché, también gané, arirará, y decía: a mi manera. Y habla en esa canción que todo lo que hizo a su manera. Y murió a su manera también. Y a veces hacemos las cosas a nuestra manera. Esa canción es como el ícono del orgullo del hombre. Luché, también gané y a veces perdí. Pero a mi manera, todo a mi manera. Y a veces a nuestra manera, siempre cuando estamos con el Señor, y amamos al Señor, y Dios está con nosotros, y conocemos al Señor, y vamos a la iglesia,
empieza a ocurrir algo, que Dios empieza a trabajar con nosotros, empieza a trabajar en nuestra vida, y nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Ayudar a Dios. Somos patudos. Nosotros queremos ayudar a Dios. Y nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque Señor, no te preocupes, Señor, yo tomo el control porque por este lado me va a ir mejor. Somos patudos a veces con el Señor. Pero el Señor cuando declara una palabra, cuando el Señor declara un destino para nosotros, es porque Él sabe de qué somos capaces. Dice que Dios jamás va a poner mayor carga que la que nosotros podamos soportar. ¿Cierto? Dios nunca va a poner una carga mayor que la que tú puedas soportar. Es decir, que cuando tú estés con la soga al cuello o con el agua al cuello, cuando ya no puedas más, tú lo puedes soportar. Eso significa que eso que Dios está permitiendo, tú lo puedes soportar. Y ahí es donde nosotros debemos recordar qué dijo el Señor, qué hizo el Señor. Y debemos recordar en las cosas que ha hecho el Señor en nuestra vida. Natalia recién contaba de que ella tiene una historia con el Señor porque hace casi un año atrás lo conoció y el Señor hizo un milagro en su vida. Yo me acuerdo cuando llegó a nuestra casa, a los estudios que hacíamos con Rose, la Natalia, llegó y nosotros nos mirábamos con Rose después de terminar los estudios y decíamos, ¿y la Natalia? Porque la Natalia nos preguntaba de una cosa, de otra, y tenía una lucha. Pero eso es porque el Señor algo hizo en su vida y hoy día se para acá y dice, el Señor hizo un milagro en mi vida. Yo vi ese milagro. Nosotros con Rose somos testigos de ese milagro. Ella, igual que todos nosotros, somos un milagro de Dios, pero muchas veces es importante y fundamental decir, recordar qué hizo Dios con nosotros, acordarnos qué hizo el Señor con nosotros, porque ese recordar nos va a dar fuerza para que cuando estemos con el agua al cuello, decir, Dios ha estado conmigo. Yo no puedo más, pero Dios ha estado conmigo. No, yo que estoy a punto de tirar la esponja, así como el boxeador que le están pegando y van a tirar la toalla, así que está pero ya cayéndose. Y recordar así que el Señor estuvo conmigo, tiramos ese aletazo y ganamos. Así pasa, muchas veces puede que pase de esa manera, como Rocky. Pero cuando recordamos que el Señor ha estado con nosotros, cuando recordamos que el Señor ha caminado de nuestro lado, cuando recordamos las cosas que ha hecho el Señor con nosotros, eso nos da fuerza para en esos momentos difíciles salir adelante. Pero hay algo, hermano, que ocurre en la vida que es terrible, que es doloroso y horrendo. Dios nos hace pasar por desierto para que veamos su poder, y Dios nos hace pasar por tormentas como pasaron los discípulos en esto que estábamos leyendo recién en Lucas capítulo 8. Dios nos hace pasar por tormentas para que confiemos en Él. ¿Sabe por qué? Porque hay un hecho que después lo vamos a ver, al final lo vamos a ver. Hay un hecho que a veces no destacamos y no lo vemos en la palabra, o lo pasamos por alto. Dios nos hace pasar por tormenta para que confiemos en sus promesas y en su palabra. Y yo quiero que vamos a estudiar, a leer detenidamente el Salmo 78, que es un salmo que a mí me sorprende mucho, y cada vez que lo leo, y lo leo de vez en cuando, me hace pensar y me hace mucho meditar en cómo somos el ser humano. Este Salmo 78 es un salmo, digamos, de mucho pensar en las cosas que Dios ha hecho, de ver la mano de Dios. Y comienza diciendo este salmo: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abre mi boca
abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Empieza a hablar de las cosas que Dios ha dicho, de las cosas que el Señor ha dicho, ha salido de su boca, de su palabra, de su ley. Y en el verso número 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Él estableció testimonio, Él estableció palabra, Él estableció cosas, dijo, el Señor dijo, ¿para qué? Para que las notificáramos, ¿a quién? A nuestros hijos. Las notificáramos, las dijéramos, las habláramos a los demás, a los que no estuvieron presentes. Cuando habla de nuestros hijos, porque los hijos no estaban presentes cuando esas cosas ocurrieron. Y el Señor empieza a decirle: yo puse mi ley, puse mi palabra, para que la notifiquen, para que la hablen, para que se la hagan conocer. ¿A quiénes? A sus hijos. Y luego aquí en el verso 7 dice, y aquí empieza recién lo bueno: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Nuestra confianza debemos decirle a nuestros hijos, debemos decirle a las personas que vienen llegando a la iglesia, que debemos poner nuestra confianza en Dios. A los recién convertidos, a las personas que vienen recién llegando, a nuestros hijos, debemos anunciarle que deben poner su confianza en Dios y que guarden sus mandamientos. Y no sean, y aquí viene, mire, dicen, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Y aquí empieza el Señor está diciendo que debemos hablar, contar, notificar, decir, dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y no ser como el pueblo rebelde de Israel, que fue de dura cabeza, que no entendieron nunca y nunca glorificaron a Dios, no abrieron su corazón, no dispusieron su corazón para con Dios, sino que callaron, se olvidaron. Y si nosotros seguimos leyendo este salmo, el Señor empieza a enumerar acá, el autor empieza a enumerar la obra de Dios, lo que Dios hizo. Dice, me había pasado. Dice en el verso 13, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, le guió de día y de noche en una nube, de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Empieza a hablar qué es lo que hizo Dios, lo que hemos estado hablando en semanas pasadas. ¿Qué es lo que hizo Dios en el pueblo de Israel? Dice que abrió las aguas y las puso como en un montón y pasaron en seco. Dice, más adelante dice que abrió la peña, abrió la roca y salió agua como en un manantial. Descendió carne del cielo. Ellos vieron la mano de Dios, vieron la gloria de Dios, vieron a Dios obrando en sus vidas, pero su corazón fue duro. Se rebelaron, no fueron de corazón, no se dispusieron de corazón. No hubo un corazón dispuesto para agradecer. Miren lo que dice en el verso. Aquí el autor empieza a nombrar todo, y léanlo después, todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Y después en el verso 34 empieza a decir, si los hacía morir
entonces buscaban a Dios. O sea, si nos enfrentábamos a la muerte con una enfermedad o con un problema terrible, y eso sigue pasando. Cuando nos enfrentamos, hay personas que son súper indiferentes con el Señor. Súper indiferentes, no están ni ahí. Pero cuando se ven enfrentadas a la muerte, cuando ven que un pariente cercano, un hijo, alguien está a punto de morir, se aferran a Dios, se acuerdan. Eso es como un síndrome que tiene el ser humano, que cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a la muerte, al dolor, nos acordamos de Dios. Y el pueblo de Israel igual, dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Pero había que pasar un problema. Esa es la característica no solamente del pueblo de Israel, sino que de nosotros. Hermanos, cuando nosotros estamos en conflicto, en dolor, en angustia, en desesperación, cuando estamos en un problema, ahí nos acordamos que Dios puede solucionar. Nos acordamos que Dios puede hacer un milagro. Y nos acordamos ahí. Yo me he acordado muchas veces del Señor en esas circunstancias, cuando ya no puedo más. Cuando ya tengo el agua al cuello, en ese momento me acuerdo, o sea, en ese momento se me hace más presente de que tengo a un Dios para buscarlo, para entregar mi corazón y mi vida a Él, más profundamente. Y dice acá, en el verso 37, pero sus corazones no eran rectos con Él. El pueblo de Israel no tenía un corazón recto con Dios, porque según su conveniencia se acordaban de Dios. Cuando lo necesitaban solamente, ahí se acordaban de que el Señor era su refugio, pero su corazón no era recto. El verso 38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Y eso el Señor lo sigue haciendo. A veces merecemos un buen palmazo de nuestro Padre, un buen palmazo, pero de esos que sacan roncha. Pero Dios tiene misericordia y no lo hace. Y Dios extiende su misericordia. Bueno, a veces yo he recibido mis correazos del Señor, yo los he recibido. Y duelen. Y uno a veces con esos correazos aprende. Esa teología de que Dios no castiga, eso no es bíblico. La Biblia lo dice la palabra del Señor, que el que toma por hijo, lo corrige, lo castiga. Azota al que toma por hijo. Lo dice la palabra. Ahora, Él se complace en tener misericordia. Y eso es una verdad también. Se complace en hacer y tener misericordia. Pero cuando nos portamos mal, Él nos corrige con vara. Pero aquí, en este verso 38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Y en el verso 42 dice que después de hablar mucho, dice, después de hacer muchas reflexiones acerca de lo que el Señor hizo, vamos a leer del 39. Se acordó de que eran carne, sopló. Dice, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su mano. Este es el versículo central de todo el texto. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. ¿Saben, hermano? Una de las cosas que más le dolió al corazón de Dios fue, ¿saben lo que fue? Lo que más le duele a Dios de su pueblo, la ingratitud, de no ser agradecidos con Dios, de no agradecer todas las veces
que Dios los libró, que Dios abrió el mar y lo hizo pasar en seco, que hizo milagros y no reconocieron los milagros. No quisieron ver los milagros. No quisieron reconocer que Dios los había lavado, limpiado, ayudado y bendecido. No lo reconocieron. Eso se llama ingratitud. Y la ingratitud es una de las cosas más terribles. Por eso nosotros debemos ser agradecidos. ¿Y cómo demostramos nuestra gratitud con Dios? Contando, como dice los primeros versículos de este salmo, contando lo que Él ha hecho, diciendo lo que Él ha hecho con nuestras vidas. A veces podemos estar con la soga al cuello, en medio de la tormenta, en el desierto, pero sin nada a nuestro alrededor, sin ver nada. Pero debemos acordarnos qué ha hecho Dios y reconocer lo que Él ha hecho, la mano de Dios. ¿Cuántas veces nos ha librado? ¿Cuántas veces nos ha sacado de la desesperación? ¿Cuántas veces no ha permitido de que nos hundamos ni que nos muramos? Muchas veces. Muchas veces. Y a veces no lo reconocemos. Y debemos reconocer a Dios. Reconocer lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha dado. El pueblo de Israel fue desechado. Toda esa generación. Toda una generación fue desechada por la ingratitud de sus corazones. Y la ingratitud es algo tan terrible, es cuando Dios te da, te bendice, te sostiene, te guarda. Y miras atrás y dices, y todo esto avanzado, y con tanto aflicción, y mira dónde estoy, dónde Dios me tiene, y Dios ha abierto puertas, el Señor abre puertas, el Señor me da, el Señor no permite que viva ciertas cosas, y podemos reconocer y podemos ver a Dios, pero debemos agradecerle, ser agradecidos. Debemos lograr ver lo que Dios ha hecho, porque de lo contrario, Dios hace lo mismo. Yo muchas veces he visto personas que alguna vez sirvieron al Señor, pero llegó un momento en que dejaron de reconocer a Dios en sus vidas. Empezaron a decir, no, esto lo he conseguido porque yo porque tengo mi educación, tengo mi título, porque tengo mi capacidad, porque soy inteligente, porque soy hábil para los negocios y me la puedo. Y empiezan a decir que por su propia mano, como leíamos hace un tiempo en Deuteronomio 8, donde dice que se olvidaron de Dios y creyeron en sus fuerzas, que todo lo que conseguían era por sus fuerzas. Y cuando nosotros empezamos a creer que todo lo que tenemos y que todo lo que conseguimos es por nuestras fuerzas, nos vamos alejando del Señor, y el Señor ve esa ingratitud y el Señor mira de lejos, porque a los soberbios Dios los mira de lejos. A los soberbios Dios los mira de lejos, pero ¿a quiénes mira de cerca? A los humildes. A los humildes Dios los mira de... Y eso es una verdad que no la podemos desmentir. Yo muchas veces, yo les cuento, y no voy a dar nombres, pero he visto personas que caminaron con el Señor, y yo los vi, grandes hombres de Dios, que yo decía, ¿cómo Dios puede dar tanta revelación? Un hombre que conocí hace muchos años, que predicaba de una forma increíble, y que después se hizo autosuficiente, y hoy día para él el Señor fue una anécdota en su vida, pero su vida está destruida. Y eso pasa, hermano. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, pasa. Cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando llegamos a un punto en que estamos equilibrados económicamente, cuando estamos bien espiritualmente, cuando estamos estables familiarmente, y cuando todo ya es como una taza de leche, corremos el peligro de olvidarnos del Señor. Ahora, eso no significa que siempre el Señor quiere mandar al 3 y al 4 para que el Señor no es así tampoco. El Señor, lo que debemos cultivar siempre es
escuchar lo que Dios ha dicho y poder transmitirlo, contarlo, no olvidarlo. No olvidar lo que Dios ha dicho. Vamos nuevamente al texto que leíamos delante, porque de repente podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el texto? Mucho tiene que ver con el texto. Creo. No. Tiene que ver. Aquí en Lucas 8, 20. Me pasé. 22. 22. Dice que el Señor entró en la barca con sus discípulos. Dice que el Señor entró a la barca con sus discípulos. Tú eres una barca. Unos barcos más grandes, otros más chicos. Unos barcos, unos acorazados por ahí. Veo unas lanchitas así, durmiendo allá. Pero todos somos barcos. Y el Señor se mete dentro de nosotros. Y nos dice, vamos hacia la meta. ¿Cuál es la meta? La otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla? Vamos, el Señor nos dice, vamos a la vida eterna. Vamos caminando hacia allá. Vamos a ir. El Señor nos ofrece salvación y vida eterna. Vamos a caminar hacia la meta. Y nosotros empezamos a caminar hacia la meta. Pero en medio de la tormenta, como los discípulos, en medio del lago viene una tormenta. Y nuestra barca se empieza a mover. Empezamos a ser azotados y empezamos a sufrir y empezamos a lamentarnos y empezamos a quejarnos. Los discípulos empezaron a quejar. Hay otra versión, en Marcos me parece. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿es que acaso no te importa que nos muramos? Se quejaron. Y a veces nos quejamos nosotros. Y Señor, ¿hasta cuándo? Ya vos pues Señor, somos patúos más encima. Ya pues Señor, ya sufrimos. No, ya ¿hasta cuándo? No. Y empezamos nosotros a altercar con Dios. Nos olvidamos que el Señor nos habló. Nos olvidamos de los milagros del Señor. Nos olvidamos de lo que el Señor hizo. Pero cuando estamos pasando una tormenta, nos olvidamos de todo eso. Nos olvidamos de que el Señor nos sostuvo, del que el Señor nos bendijo, del que el Señor nos proveyó cuando no teníamos nada, de que el Señor nos sanó cuando estábamos enfermos, del que el Señor no permitió que pasáramos más allá del sufrimiento del momento que estábamos, que sobrepasáramos ese dolor. El Señor lo hizo. Y nos olvidamos y empezamos, cuando estamos en medio de una tormenta, se nos olvida, nos viene una amnesia espiritual y empezamos a quejarnos. Y como los discípulos empezamos, ¿es que acaso no te importa que muramos? Ya, pues hace algo. Pero nos olvidamos que el Señor nos da una orden y dice, vamos a la meta. ¿Saben que los discípulos habían recibido una orden, una palabra del Señor? Que el Señor le había dicho, vamos a la otra orilla. El Señor ya había estipulado, ya había mandado que iban a ir a la otra orilla, ya lo había determinado. Ellos iban a llegar a la otra orilla, independiente que pasaran por una tormenta, independiente que pasaran las de Kiko y Caco, ellos iban a llegar a la otra orilla, porque el Señor lo dijo. El Señor lo había dicho. Imagínense, viene un capitán experimentado, viene el capitán del Titanic, con su gorra y su jineta, y nos dice, no se preocupen, vamos a ir hacia la otra orilla. Porque lo dice él, a veces le creemos. Es como cuando hablábamos el otro día. Si el Señor te dice, no te preocupes por tu problema económico, yo lo voy a solucionar, seguimos llorando y bataleando. Pero si viniera Farcas y nos dijera, no te preocupes, yo te voy a pagar la cuenta, está todo solucionado, se va y gritamos, gloria a Dios, porque le creemos al hombre, creemos lo que vemos, creemos lo que podemos tocar, pero no creemos lo que el Señor ha dicho. A veces no lo creemos, a veces lo cuestionamos y a veces ni siquiera nos ponemos a reflexionar en eso. Pero ¿saben qué?
Cuando el Señor dice algo, lo va a hacer. Amén. El problema es que nosotros no buscamos que Dios nos hable. Ese es el problema. Que estamos en medio de una tormenta y andamos como a la deriva porque ni siquiera le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Y para que nosotros tengamos la seguridad de que el Señor va a estar con nosotros, tenemos que buscarlo. Tenemos que saber lo que Él ha dicho. Tenemos que entender lo que Él nos ha hablado. Porque si lo entendemos y lo escuchamos y estamos seguros, no importa que venga la tormenta. No importa que venga una tormenta. En medio de la tormenta a veces no importa. El Señor dijo que iba a llegar a la otra orilla y a la otra orilla voy a llegar. Y la voy a aguantar el chaparrón, venga como venga. Eso es lo que debiera ser nuestra actitud. Y generalmente no es así. Pocas veces es así. Y gloria a Dios cuando lo es. Gloria a Dios cuando podemos estar en medio de la tormenta confiando con los ojos cerrados diciendo yo voy a pasar, Señor, porque tú lo dijiste, porque tú lo hablaste, porque tú lo confesaste, tú lo dijiste. Yo por eso voy a ir al otro lado. Ahí es donde tenemos que echar mano a nuestra fe. Ahí tenemos que echar mano a las experiencias que hemos tenido con Dios. Ahí tenemos que recordar cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha sacado. Ahí tenemos que recordarnos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahí tenemos que recordar lo que Dios ha dicho, lo que Él ha hablado, lo que Él ha declarado en su palabra. Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en medio del sufrimiento, cerrar los ojos y decir, Señor, o decirle, tormenta, escrito está, pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, dice la palabra del Señor. Escrito está, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. En ese momento es cuando tenemos que hablar y declarar la palabra del Señor. Y declararla con autoridad. Declarar porque lo dijo el Señor. Porque no lo dije yo. Porque si lo digo yo, no me crean a mí. Pero el Señor, créanle. El Señor lo dice. Lo que Dios dice, lo hará. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, lo que Él te ha prometido, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Si el Señor te dice que tú vas a llegar a la otra orilla, vas a llegar. Si el Señor te dice que te va a sacar de lo que estás viviendo, de este vicio, de este problema en tu corazón, de esta enfermedad, y el Señor te ha dicho, yo te voy a sacar, lo va a hacer. Lo va a hacer. El problema es que te lo diga. Ese es el problema, que lo diga el Señor. Y Dios habla en la intimidad. Dios habla cuando lo buscamos en oración. Cuando vamos a su presencia. Cuando vamos de todo corazón, desesperados. Y buscamos su rostro. Ahí Dios habla. Y a veces no nos habla el tiro. Lo que hablábamos la otra vez. A veces tiene que pasar un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años, 25 años como Abraham. Pero Dios va a hablar y va a cumplir. El Señor lo va a hacer. El asunto es ser fiel. Ser fiel y creer. Esperar, confiar, seguir adelante. No por sentimiento, no por emociones, sino por fe. La fe no es emoción. La fe es creer en lo que Dios ha dicho. Y el otro día le decía al Señor, le decía, oraba al Señor en un momento y le decía, Señor, quiero sentir tu presencia. Y de pronto vino a mí una palabra que está en Juan capítulo 14, que es uno de mis textos favoritos. Y dice 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y yo oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero ver tu manifestación.
y después, y sentí, y empecé a meditar, vino a mi mente este pasaje. Y yo empecé a tener otra oración. Esa oración del que confiesa con convicción que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Y empecé a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, el Señor dijo que si yo tenía sus mandamientos, y los tengo, y me esfuerzo por cumplir, y los guardo, me esfuerzo por guardarlo. En eso demostramos su amor. Yo amo al Señor y quiero demostrarlo todos los días. Y empecé a reflexionar con el Señor, con este texto. Y dice que el Padre me amará y te manifestarás a nosotros. Amén. Y yo le empecé a decir, Señor, Padre, yo quiero tu manifestación, necesito la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu para que me guíe, para que me enseñe, para que me guarde. Y después, en el verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, tú eres morada de Dios, tú eres habitación de Dios. El Espíritu Santo me decía, tú eres casa de Dios, o castillo, el más grande, ¿no? Casa de Dios. Tú eres casa, habitación de Dios. Y a veces, hermanos, no lo confesamos porque no lo creemos. Lo ha dicho el Señor y no lo creemos. Y tenemos que creerlo. ¿Tú quieres vivir las promesas que Dios tiene? Tenemos que confesarlo. Para mí es tan grande esto cuando dice que Él hará morada en mí. Y piénsalo, hermano, piénsalo, medítalo. Que Él dice que si tú guardas su palabra, dice que el que me ama, si tú amas a Jesús, su palabra guardarás y el Padre te amará. Si guardas las palabras de Jesús, el Padre te amará. Y vendremos a Él y vendrán a ti. El Padre y el Hijo vendrán a ti y harán morada, habitación en ti. Créelo. Tú eres habitación de Dios. Tú eres habitación de Dios. Si guardas su palabra, eres habitación de Dios. Eres una barca que va en medio de la tormenta, pero va el Señor contigo. Si el Señor va contigo y el Señor te ha dicho que vas a llegar a la meta, créelo, créelo. El asunto es, ¿te lo ha dicho? No me contestes. Pero te lo pregunto, ¿el Señor te ha dicho que vas a llegar a la meta? No me lo contestes. ¿Has oído la palabra del Señor? ¿Que te va a sacar de la tormenta y te va a hacer llegar a la otra orilla? ¿La has oído? Tienes que oírla. Si no la has oído, tienes que oírla. Tienes que buscar oír esa voz que te dice, Rose, ve al otro lado, a la otra orilla. Porque si te lo dice el Señor, quiere decir que Él te va a acompañar. Él va a estar en tu barca. Él. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y confesar las veces que Dios ha estado con nosotros. Confesar, recordar y hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ser agradecidos, aunque estemos en tormenta, aunque estemos en dificultades, aunque estemos en enfermedad, en pobreza, en aflicción, en angustia, aunque sea, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos podrá separar de su amor. Nada. Pongámonos de pie, hermano.
Pongámonos de pie para orar al Señor y poder